vía por las acciones científicas, psicológicas que se empleaba frente a la delincuencia. Cuando desaparecieron o trataron de desaparecerla, porque todavía siguen aún varios generales, coroneles también, y también personal subalterno, entre ellos superiores, con una gran experiencia. Lo digo por Hernani Meloni, por ejemplo. Él ha sido operativo de brigada. Él, cuando salió de la escuela de Salsa Coco y Coco 2, o sea, subcomisario y comisario segundo de la PI, o sea, con el grado de teniente, y era un operativo. Antes estaban don Mauro Quipe Patiño, Alberto Suárez Caballero, don Froilán Palacios, en fin, sería innumerable la cantidad de oficiales que ofendieron hasta su vida. No realizaban ellos planes de operaciones de inteligencia contra el crimen organizado, y en aquellos tiempos no había delincuencia, porque se trabajaba las 24 horas del día. Ahí no había abuso, como quien dice, acciones de garantía, un habeas corpus, no. Se amanecían, hacían los atestados, se intervenía a las 10 de la noche, 11 de la noche, se rompía 3, 4 bandas, y los equipos que trabajaban de turno, todo el mundo tomaba manifestaciones, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, en una sola mesa, 10, 15 efectivos ya estaban tomando declaraciones a 10, 15 delincuentes, y se hacía el atestado policial dentro de las 24 horas, y se encontraba, capturaban 1, 2, 3 y salían 20, 30 detenidos. Grandes cantidades de vehículos, armamento, y de esa manera se logró demostrar ante el país y el mundo, sobre todo, que la Policía de Investigaciones del Perú era una de las mejores en Sudamérica, reconocido por la Interpol y también por la Policía de Scotland de Inglaterra. Es por eso que el gobierno de Alan García, y que posteriormente en el gobierno de Fujimori, no quería que existiera la Policía de Investigaciones, porque era la policía más científica que teníamos en nuestra patria. Y fueron ellos los que iban a capturar justamente en el mes de diciembre del año 1990, la GEIN, ¿no?, a todos los miembros de Sendero Luminoso, entre ellos al cachetón Abimael Guzmán Reynoso. Pero cuando vino la orden de Fujimori y Montesinos de que no lo capturen y que no hagan nada por orden superior, entonces allí fue que lo cambian al director de la DINCOTE, y entra John Caro, y John Caro después se pierde 35.000 soles que se interviene, luego que apareció el dinero, en fin, y entra Quetín Vidal, que también es de la Policía de Investigaciones del Perú. Y se realiza estas investigaciones en forma muy reservada, sin que sepa nadie del gobierno, porque ya ellos habían logrado que se escapen el terrorismo. Y fue este grupo de valientes del GEIN que con su pundonor, con su vehemencia, lograron capturar a Abimael Guzmán, y fue la policía que gracias a la Policía de Investigaciones que gracias a ello lograron la pacificación en el Perú, lo que no quería pues Fujimori ni Montesinos. Y esa es una realidad, y eso ya le he venido diciendo desde el día 12 de septiembre. Y ese día he demostrado caretas, periódicos, portada de varios periódicos, ¿no?, de República, de otros medios de comunicación, lo que no dice la televisión ni tampoco lo dice ningún otro medio. Por eso que le digo al gobierno, al señor Pedro Pablo Kuczynski, que retorne, y estos valientes de la policía, señor Pedro Pablo Kuczynski, estos oficiales de la Policía de Investigaciones que aún se encuentran actualmente en actividad, enseñen la técnica de interrogatorio y la técnica de planes de operaciones a fin de desterrar el crimen organizado, y se establezca de una vez por todas lo que llamaban los atestados de vagancia. Se intervenía, en ese tiempo no habían en las veredas que tomaban tragos, de ahí se drogaban y fumaban, miccionaban y robaban así al paso. Cuando salía la PIP a hacer estas batidas, no se encontraban las calles limpias, y lograron prácticamente
abajo en el sótano de la Prefectura de Lima estaba la Brigada de Investigaciones, ¿no? Y allí trabajaba la División de Robos. Y fueron muchos coroneles. Alberto Ceballos Sale, por ejemplo, que ahora fue un buen coronel de la Policía de Investigaciones. Molero, aquí tenemos al general Santa Cruz, también de la policía, y excelente, el jefe de Estado Mayor ahorita, y yo sé que él va a realizar grandes operativos porque él es uno de los mejores, placa de oro de la Policía de Investigaciones del Perú que está escuchando. Esperemos que el presidente de la República nombre a Hernani Meloni como ministro del Interior, y de esa manera vamos a lograr que baje el crimen organizado y sobre todo que se establezca lo que es la Policía de Investigaciones, porque es una especialidad que nunca debe perder ningún país. En Chile tenemos la Policía de Investigación chilena, ¿no? Nosotros, la Policía de Investigaciones antiguamente era la mejor de Chile, de Colombia, de Venezuela, incluyendo hasta lo de Interpol. Es por eso que es conveniente el retorno de la Policía de Investigaciones, que hoy, 15 de septiembre, nuevamente es su día. Y están ahí en Shangri-La y también lo tenemos en todas las casas y en todito las donde viven estos señores, estos hermanos, ¿no? que dieron su vida por la sociedad peruana. Que lo sigan pasando, y un fuerte abrazo para cada uno de todos ustedes. No quiero señalar nombres porque no sería grato decir fulanito, sultano, menganito. Son una gran lista de amigos, ¿no? Y que ya el día lunes lo voy a nombrar porque no hay mucho tiempo para esto, para decirlo, porque se me pasaría totalmente la hora. Pero sé que me están escuchando y que desde acá reciban un fuerte abrazo y que sigan brindando, ¿no? Todos y cada uno de la Policía de Investigaciones del Perú, que no debe resquebrajarse ni nunca debe perder, y que debe seguir manteniéndose como especialidad en la lucha contra el crimen en el Perú. Bien, amigos detectives, ya les he cantado el himno del detective, y vamos a terminar también cantando nuevamente al término del programa el mismo himno del detective. Bien, y luego ojalá tengamos tiempo para saludar a todos nuestros hermanos. Con relación ahora a lo que se viene referente al Congreso Nacional de la República, que han señalado que PPK declara la guerra al fujimorismo, si se cae la dictadura queiquista en el Parlamento. Ha salido en todos los medios de comunicación. Y si hemos visto en el Congreso durante las 7 horas con relación a la cuestión de confianza, los congresistas del partido fujimorista han demostrado una ignorancia supina. Ninguno de ellos ha podido fundamentar exacta y contundentemente con pruebas con relación a esta declaración que no le dieron la cuestión de confianza, que lo han rechazado, y no se sabe por qué. Cada uno que hablaba idioteces, no sabían de lo que hablaban. Decía que la ministra nunca se reunió con los dirigentes regionales del sindicato. Decían que no había medicamentos, no habían tal y cual cosa, pero como si fuera la ministra de Educación, también tendría que ver con la seguridad ciudadana, porque le echaron la culpa de toditas las especialidades de todos los ministerios. Entonces ya tenían la intención justamente de cerrar filas y declarar pues esta situación. Por esa razón Zavala solicitó la cuestión
¿no? La cuestión de confianza, que definitivamente le puso el alto a la dictadura del fujimorismo. He visto con mucha paciencia las exposiciones de ayer y de hoy, y hasta ahora ninguno pueden indicar. Pero de ello se demuestra que, ¿qué es lo que pretendían? Si ya la ministra en su oportunidad había demostrado con un video cómo había hablado, coordinado, dialogado con la mayor parte de los dirigentes regionales de la educación peruana. Inclusive con este tal Terrones, Castillo Terrones, en 2 oportunidades, y que posteriormente este tal Castillo Terrones, que dicen que es del Movadef, puede ser de donde sea, pero querían que lo reconozcan como dirigente nacional, y eso no le correspondía a la ministra. Y dijo que los congresistas, que no supo controlar a la huelga, pero no entienden los congresistas que la huelga es un derecho constitucional. El sindicato es un derecho constitucional y por tanto las instituciones o los trabajadores pueden sindicalizarse y pueden también recurrir al derecho de huelga, pero para defender una plataforma, y esa plataforma fue presentada a la ministra, ¿no? En el término de 20 días que se logró ese convenio, esa conversación, y se dispuso, y ella manifestó: estoy de acuerdo con ustedes, maestro, les voy a aumentar lo que están pidiendo, 2.000 soles básicos, 3.000 soles por escalafón y por grados, a partir del 1 de noviembre, o sea, de acá a un mes. Y luego, el 2018, los aumentos escalonados que van a ganar. ¿Y qué tiempo van a trabajar? 30 horas semanales, que pueden ser 4 o 5 horas diarias. Eso es lo que corresponde a un profesor, a un maestro. Es decir, ningún otro gobierno había aumentado 800 soles de un porrazo como sueldo básico para que trabajen durante 4 horas. Que los profesores pueden trabajar en otros institutos, en otros colegios, 4 horas más, y va a ganar 3 veces más, o sea, 8.000 o 9.000 soles mensuales. Por el Estado ganarán pues sus 2.000 soles como básico, pero se tienen que evaluar, tienen que ser preparados para que ellos puedan también pasar de año y pasar de una categoría y llegar a ser director. No, y un director gana 7.000, 8.000 o 10.000 soles, depende. Entonces, ese escalafón es el que tiene que llegar y para eso se tienen que preparar. El profesor que no se prepara para seguir desarrollando su sabiduría, su conocimiento que va a beneficiar a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. Es importantísimo que cada profesor se tenga que estar preparando, y el Estado lo señala y lo ordena el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, que esto es así. Entonces, cuando ya la ministra dispone toditos los pliegos de reclamos y los acepta, ellos siguen en la presunta lucha, engañándolo justamente este señor Castillo a los profesores que venían, diciendo que todavía no se ha arreglado cuando ya se había firmado el documento. Tan es así que está Jorge del Castillo, que están también todos los 8 congresistas que han participado y que ellos están de acuerdo en lo que había hecho la ministra. Lo que no participaron fueron del partido fujimorista. ¿Por qué? Porque se había reunido en varias oportunidades este tal Castillo, ¿no? Este profesor Castillo, conjuntamente con Becerril, y que querían socavar, querían destruir a la ministra y querían que siga la huelga,
cuando ya se había solucionado el problema. Y todos los peruanos son testigos que han visto los videos. En consecuencia, ella dijo, estamos en diálogo abierto con todos los dirigentes regionales y vamos a seguir con diálogo para que la niñez no pierdan el año escolar y vamos a seguir constantemente en diálogo para mejorar su situación, pero para esto tienen que prepararse para el futuro, para el bienestar de ellos mismos, así como también de la juventud. El profesor que no se prepara, que no estudia, va a quedarse así, en ese estado, no va a prosperar. Es como un abogado. El abogado estudia desde el día que se gradúa, permanentemente se cambian las leyes, hay que interpretarlo, hay que analizarlo y hay que aplicarlo. Entonces se tiene que estudiar. Hay abogados que se lanzan para jueces, para fiscales, llegan hasta la Corte Suprema, a vocales supremos, fiscales supremos. ¿Por qué? Porque está evolucionando de su conocimiento y va adquiriendo más y más conocimiento y experiencia en la práctica. Y al tener estas prácticas y estos amplios conocimientos, enseñan en la universidad y aplican las leyes y la justicia en su debida oportunidad. Es lo mismo que en la policía, lo mismo que en la educación. Entonces, lo que ellos no manifestaron, la verdad, en el Congreso, han recibido, y cada uno de ellos, de estos congresistas, han visto que han estado leyendo. ¿Qué quiere decir? Que ninguno ha podido desarrollar de su posición una decisión personal. Han salido a leer, alguien los ha escrito, sus comentarios, sus expresiones, sus fundamentos, que no han podido acreditarlo indubitablemente. No, lo que querían eran sancionar a la ministra como de lugar. Y ya no se podía porque el premier Zavala decía, pero si la ministra ha actuado bien, les han aumentado a los profesores lo que nunca se aumentó. Le han dado todos los bonos funerarios, gastos y todos los beneficios que ellos han pedido. Pero lo otro no, porque eso corresponde a la modificatoria del Congreso, y el Congreso debió haberlo hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? En 24 horas, ¿por qué no hizo? Si quería cambiar la Constitución o la ley del magisterio sobre la evaluación, hasta ahora no la ha hecho, pero sí comete una dictadura, por decir así, en el Congreso, que ha salido la ley antitránsfuga y que aparece ahora saliendo otra disposición para amarrar, para bloquear a todos los congresistas que quieren lograr su independencia y decir su voto, decir lo que corresponde a su verdadera acción. Es por eso que es muy difícil que este fujimorismo, que ha querido demostrar, ¿qué cosa? Un poder omnímodo, y a través de esta norma que está atentando contra una resolución del máximo organismo de un tribunal constitucional para sacar otra ley. ¿Qué van a hacer ahora? Se va a hacer otro petitorio. ¿Y qué va a hacer el Tribunal Constitucional? Lo va a volver a anular, porque no sirve, porque los está atando, los está amordazando. En lugar de haber colaborado que la huelga magisterial termine a las primeras semanas de agosto, que ya estaba resuelto, él no. Este tal Becerril incentivaba a ellos que sigan la huelga indefinida. No interesa que pierdan el año los niños para echarle la culpa al gobierno y decirle que no tenía buena muñeca, cuando ya estaba resuelto. Por eso que cuando Arequipa, el Cusco y Lima se dan cuenta que esto ya estaba resuelto, cuando recurren ellos en forma individual, ya levantaron su huelga y empezaron a trabajar.
y engañaban a lo de la sierra y a lo de la selva, hasta que se dieron cuenta lo de la selva y dijeron, pero ¿por qué no se están poniendo ahora si esto está resuelto de la primera quincena de agosto? Por eso que tomaron inmediatamente su avión, sus vehículos y retornaron a la normalidad. Y se quedó solo. Y Becerril, que quiso destruir y socavar y sobre todo boicotear a la democracia a través, utilizando a personas ajenas al magisterio, en este caso al señor Castillo, quien no tenía la facultad, no tenía la representación legal como para que él sea el portavoz, ¿no?, del magisterio, del sindicato o de la fuerza, porque no estaba inscrito en el Ministerio de Trabajo, es que lo utilizaron. Y entonces señalan ahora lo del Movadef. Nosotros hemos logrado que tumbar a este gabinete. ¿Con el apoyo de quién? Del fujimorismo. Aló, buenas noches. Buenas noches, doctor Toledo. Adelante. Muchas gracias. Doctor Toledo, usted explicando didácticamente lo que está pasando para que nuestro pueblo lo entienda. No como hay otras personas que no han sido nada y ahora son abogados y pues se presentan a un programa del pueblo como el señor Risco, que le dicen doctor Risco todavía, todo creído, dice voy a hablar en términos jurídicos para que la gente lo entienda. Saben que la gente no es abogado, pero así es, pues, como dijo uno de los hermanos Martínez Mesa, hijo del fallecido, se quita la etiqueta de corruptos, de que fue el partido más corrupto durante casi 11 años gobernó, en aliado con el APRA, claro. Y usted está aclarando eso de Becerril, el doctor, que está entorpeciendo, y es cierto, por más que el señor se presente a sus radios amigas, aliadas, como dice la señora Palacios, al decir que no obstruyen a nada, firman todas lo que le da el gobierno, y una serie de cosas, ¿no? Pero esas radios pues traen a los fujimoristas, a sus amigos apristas, pero no traen a alguien del gobierno para que haya debate y la gente saque su propia conclusión. Solamente están muy parcializados y la gente ya se da cuenta de qué lado tiran. Muchas gracias, doctor, buenas noches. Muy bien. Aló, buenas noches. Aló, doctor, mira, buenas noches. Doctor, en efecto, hay que recordar que no fue el fujimorismo que inició esto, doctor, fue el Frente Amplio. Yo recuerdo, doctor, que fue el Frente Amplio con Marisa Glave a la cabeza y el padre Adán y otros, salieron adelante y fueron los que fomentaron este tipo de impasse. Fueron los primeritos, doctor, y eso está ahí en la misma noticia y todo, y mucha gente sabe eso. Ellos fueron los que quisieron encabezar justamente la censura, no solo al gabinete, sino también a la ministra Marte. El fujimorismo se coludió por presión, o porque había mayoría, porque quería que ellos se manifestaran. Pero de parte del doctor ha sido saludable por otro ángulo de la moneda que se le puede mirar, porque se está viendo, doctor, por ejemplo, el caso del señor Zavala, el caso de la ministra Marten, ciertas ineptitudes que no encajan, doctor, con las necesidades o con el clamor del pueblo. Entonces, la democracia se tiene que respetar, eso sí, como le manifesté ayer. Entonces, si algo hay que ajustar, que se ajuste. Si el señor Zavala no encaja, no coincide con la red nacional, bueno, que haga un paso costado y entre otro que es capaz. Igual la señora Martí y Basomil, quien fuese. No estamos, doctor, para perder tiempo ni arriesgar los objetivos nacionales solo porque caprichosamente Kuczynski está ahí, o porque Fujimori está ahí, o porque el Frente Amplio está ahí. No, basta. Ellos tienen que juntarse, unirse y saber convivir, doctor. Como le dije anteriormente, para terminar, la democracia no es perfecta, pero es nuestra democracia. Aprendamos a convivir, doctor, ahí. Gracias, doctor. Buenas noches. Bien. Aló, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Mire, sobre esta censura que se ha censurado todo el gabinete, todo el ministerio por parte del fujimorismo, hemos visto ayer pues realmente pues, estos congresistas fujimoristas son realmente, parecen, como dice Hitler, ¿no? Ha ganado la matonería, así lo dice el titular de Hitler, ¿no? Porque realmente por lo que se ha visto no se ha visto nada, lo que son estos, por ejemplo, Lourdes Alcorta diciendo que es
que no sé cuántas cosas más. Entonces esa gente no lo entiende. Pero mire, eso que se ha tumbado ahorita, yo pienso que el gobierno sí hizo bien en a presentar esta cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque así ahora está a la paridad con el Fujimorato. Ahora, como dice, como dice, el próximo gabinete puede poner a toditos los ministros, menos a Zavala, pero puede poner a todititos, va a que el Fujimorismo le dé el voto de confianza, y si no le da, se disuelve el Congreso y chao congresistas a soldados. Pero cosa que yo estoy totalmente seguro que el próximo gabinete, que puede ser totalmente el mismo que lo va a hacer el Kuczynski, yo pienso que el Fujimorismo sí le va a dar el voto de confianza, porque estos sinvergüenzas no van a querer perder su sueldazo. Porque usted dígame, no creo que la gente cometa nuevamente el error porque Becerril le pleno que si nos vamos del Congreso vamos a regresar con 100 naranjas congresistas. Yo estoy totalmente seguro que no, porque ¿quién va a elegir a Yesenia Ponce, esta fujimorista, que comió a un director con 10.000 soles para que le dé certificado? Tiene un montón de congresistas fujimoristas que no han terminado la segunda, que han mentido, que han falsificado certificados. O sea, yo no creo que la gente vaya a volver a votar nuevamente por esos congresistas. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es que, mire, este gobierno realmente fue débil. Ustedes estaba de rodillas el fujimorismo, cada rato le tumbaban ministros, lo traían, le hacían pedir perdón, lo tenía de rodillas. Entonces lo que hizo ahora, hizo bien, se puso bien los pantalones, le paró el macho al fujimorismo, y aquí ya estamos de par a par. Ahora, si tú me vuelves a censurar el próximo gabinete, chao Congreso. Entonces tiene que ser así, porque es la única manera de que este gobierno pueda terminar su mandato. Mal que bien, pues ¿qué podemos hacer? Es el gobierno que hay que siga para adelante los 4 años que resta, o si aparece otro candidato que nos sorprenda, porque ahorita si hay vacancia, yo no veo ni un candidato que pueda hacer un buen gobierno, no veo. La izquierda, por ejemplo, está totalmente, no veo un candidato fuerte de izquierda, tampoco no veo nada. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente el fujimorismo de la Keiko, si da vacancia, Keiko es que quiere agarrar el poder, entonces no podemos lograr. Entonces lo que ha hecho el gobierno muy bien, ponerse los pantalones, parar el macho al fujimorismo y decir, si el próximo se largan todos del Congreso. Gracias. Así es, tiene razón. Aló, buenas noches. Buenas noches, doctor Miro. ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Aló? Bueno, se colgó. Le hemos escuchado a Luz Salgado cuando... ¿Aló? Sí, aló, buenas noches. Sí, escuchándole aquí, doctor Miro. Mire, de ayer fue tan vergonzoso ese congreso que la verdad que ya le ha ganado hasta esto es guerra, porque hablaban cada tontería, doctor Miro. Mire, ve, si ahora el presidente presenta su nuevo gabinete y ellos no van a dar el voto de confianza, ¿el presidente puede cerrar el Congreso? Por supuesto que sí. Ay, eso es lo que estamos esperando, porque da vergüenza ese Congreso. Quizás se salvan, será mucho que se salven 10, o 10 es mucho, creo, 5, pero de ahí, Dios mío, doctor Miro, eso estoy pidiendo, que no le den el voto de confianza para que se cierre ese Congreso, como dice ese señor Becerril, dice que ellos no están por la plata, no les interesa que sea. Entonces, ¿por qué no se bajaron el sueldo y que demuestren al pueblo que ellos realmente trabajan para el pueblo? ¿Por qué no se bajaron el sueldo siquiera 2.000 soles? Porque si ellos dicen que no están por la plata, unos sinvergüenzas conmechados con eso de fuerza popular. Espero que la gente ahora analice y vea y reflexione antes de votar. Muchas gracias, doctor Miro. Bien, gracias por su participación. Aló, buenas noches. Buenas noches, doctor. Simplemente quisiera decir que en verdad yo no encuentro contradicciones principales entre esos dos bandos, ¿no? Del fujimorismo con el de los PP Causa, porque en ningún momento ellos reclaman, los fujimoristas, este Congreso, ¿no? Que por decir la corrupción se acabe, porque pues ellos están llenos de corruptos. En ningún momento ellos reclaman que se eleven los salarios de los viejitos, los salarios de los trabajadores. En ningún momento ellos reclaman por lo del Fonavi. En ningún momento ellos reclaman porque el Estado se cobre lo que tiene que cobrarle a estos señores empresarios delincuentes de Gloria, de Graña y Montero, de las Malvinas, del gas de Camisea, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros prácticamente asistimos a una pelea que quieren repartirse la torta,
pero nada quieren para el pueblo. Fíjate, el colmo de los colmos, este señor Pedro Pablo Kuczynski, lo que está haciendo actualmente con la bandera peruana, con la representación peruana, es ponerla al servicio de su país, de Estados Unidos, porque justamente ha roto relaciones o ha expulsado a los embajadores de Venezuela y de Norcorea, como se lo ha pedido Estados Unidos. Entonces estamos en una situación de corrupción total, entreguismo, servilismo y coloniaje. Muy bien, gracias. Pero, aló, buenas noches. Buenas noches. Aló. Adelante. Mire, ahora, como dice el dicho, la historia da vueltas. En el momento en que Fujimori cerró el Congreso el año 92, bueno, mucha gente aplaudió, pero miren lo que sucedió después, el Congreso Constituyente Democrático, esa farsa de parlamento que hizo que apareciera esta Constitución en el 93 y que está en vigencia, y ahora estamos nuevamente ante la misma disyuntiva. Esto nos demuestra de que la cultura electoral de nuestro país, y sobre todo de nuestro pueblo, mejor dicho, está tan pero tan por los suelos, que hemos escogido en este año, para este periodo presidencial, a dos sujetos verdaderamente malvados, Pedro Pablo Kuczynski y Alberto Fujimori, o mejor dicho, Keiko Fujimori. Eso nos demuestra de que el pueblo peruano necesita, con suma urgencia, desarrollar una cultura electoral que no existe y que está permitiendo que entre toda clase de personas con prontuarios, como lamentablemente hay que decirlo, pero Pablo Kuczynski, que tiene mucho que responder sobre este asunto de Odebrecht. Buenas noches. Bien, es que por falta de identidad nacional, porque no tenemos buenos historiadores y en la currícula magisterial no aparece la verdadera historia, y los profesores que deben de enseñar de lo que ha ocurrido del año 1980 hasta la fecha, ¿no? Lo que enseñamos y lo que conversamos aquí es pura realidad, porque esto es realidad nacional. Aló, buenas noches. Aló, doctor, buenas noches. Doctor, sí, realmente lo que usted tiene mucha razón, los profesores se tienen que capacitar, ascender, crecer, no tienen que estudiar, pero lamentablemente no quieren saber nada de esas cosas, ¿no? Quieren que les aumente 4.000, no sé tantos soles, pero a cambio de nada. El presidente Pedro Pablo Kuczynski está bien, la postura que está tomando está bien. Yo le jalo la oreja a la bancada Fujimori por esta actitud. Pero doctor, realmente lo que está haciendo, mire, también el señor Zavala, precisamente por la señora Marilu Martens, él está sacrificando a todo su gabinete, que hay destacado, como José Luis, el canciller pública, que es bueno. Y también solicito que el señor Lula, doctor Viro, porque el Perú ha expulsado este sátrapa mejor de Corea del Norte, que no merece estar acá en Perú. Y usted sabe que Corea del Norte es una dictadura tirana, cruel, donde violan los derechos humanos todos los días. Entonces, es como, doctor, es como yo a una fiesta, invito a mis vecinos decentes, trabajadores honestos, que cumplen sus familias. Y ahí, por ejemplo, un zángano, ejemplo, que se muere por entrar a mi fiesta, que ese zángano que golpea a su esposa, golpea a sus hijos, no trae la comida a la plata, no respeta a nadie. Así quiere meterse en mi fiesta. Entonces yo le digo, no, fuera de acá, tú no puedes ingresar. Igualito, doctor, la comunidad de países democráticos, libres, no pueden permitir que ese tipo de impresentables y incluso como el embajador de Venezuela, que fue expulsado muy bien, pero Pablo Kuczynski, ahí te felicito. Y ayer fue el embajador de Corea. Muy bien. Ojalá nunca vuelvan, gracias. Gracias a usted. Aló, buenas noches. Digan. Aló. Adelante. Buenas noches, doctor Miro. Sí, de acuerdo con sus comentarios en cuanto a la educación, pero veamos, hay un dicho que dice, por sus actos los conoceréis. ¿Cuáles son los actos que, qué es lo que sabemos de Pablo Kuczynski? Ha nacido de casualidad en el Perú, no peruano, sus padres extranjeros, su papá se vino huyendo de Alemania por la Segunda Guerra Mundial, que perseguían a los judíos. Entonces sus actos son
Estados Unidos, todo este grupo de gente poderosa tiene su origen judío. Entonces realmente tenemos un personaje que no le interesa el Perú, le interesa su poder económico. Y ver esto de seguridad que se iba a ir a Naciones Unidas, no, que no se ha ido por esto de que han sido la cuestión de confianza, claro, por el aspecto político, pero sin embargo, ¿por qué no ve en el aspecto de este Trump y Estados Unidos que tiene un arsenal nuclear? Entonces esto también es un peligro a quien deberíamos declarar persona no grata, es el embajador de Estados Unidos, y no ir con los pequeños como es Corea, como es Venezuela. Venezuela no ha atacado a nadie. Venezuela está construyendo 1.700.000 casas, mientras que acá los que han sufrido estos aspectos de la naturaleza están viviendo en campas hace 5 meses, 5 años y nada. Ahí tendrías que estar Pablo Kuczynski viviendo en una carpa 5 años sin nada y no tener tantísimos millones, y donde dice que la educación, ¿qué ve por los niños? ¿Qué niños? Si la educación es obsoleta, es para que estos grupos de poder tengan choro barato, que no sepan pensar, que solo sepan repetir y memorizar. No hay una educación para hacer que el niño sea pensante, que desarrolle su inteligencia, que tengamos ciencia, y en fin, pero tiene que cambiar el sistema, y Kuczynski no lo va a hacer con su gente, menos la Keiko, que esa gente también es corrupta. Entonces, ¿qué esperamos? Lo único que esperamos es la unidad, porque la más de las 2/3 partes de los votantes no se votó en la primera vuelta, ni por uno ni por el otro, pero con argucia, con corrupción de ese sistema electoral, es que están ellos en el poder. Por lo tanto, la unidad para terminar con esa constitución del 93 y un referéndum hacia una constitución es la solución. Gracias, buenas noches. muy bien. Aló, diga. ¿Aló? Sí, señor, a sus órdenes. Aló, buenas noches, doctor Miro. Diga. Doctor Miro, mira, de todos estos individuos que están conduciendo la nación, no saben nada, de nada. No sé cómo han venido conduciendo la nación. En las Naciones Unidas, los derechos fundamentales están sacramentados, ornamentados, libre expresión, libre idea, libre religión, libre de ideas políticas. Y sin embargo, aquí a la señorita Garrido le han sentenciado 25 años sin que ella pase nada. Gracias. Bien. Aló, buenas noches. Buenas noches, doctor Miro Toledo. Adelante. Por opinión, antes que nada, saludo a la matriarca de todos los oyentes, a la señorita Norma de Caraballo. La verdad que nos da mucha cátedra, nos ilustra bastante a muchos peruanos que estamos adormecidos por tanto programa de basura. Bueno, con respecto a la coyuntura, sobre los embajadores, mira, doctor, usted tiene conciencia como yo, como muchos, que aquí en el Perú es un país riquísimo en recursos naturales. Tantos años, desde 495 años. Ya, pongamos desde la época de Belaúnde para adelante. ¿Qué han hecho los presidentes con tanta riqueza? Con Belaúnde, Caso Ugarte, página 11, con el que seguía. Ahora pues, bueno, hasta la actual, prácticamente no han hecho absolutamente casi nada en favor de las mayorías. Y por lo tanto yo resalto
al país en Corea del Norte. Ahí no hay vagos, no hay fumones, todos tienen trabajo, todos estudian, los niños tienen buena recreación, tienen buena educación. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es que tengamos oportunidades de crecer. Un país pequeño como es una potencia nuclear. Y aquí en el Perú, que somos inmensamente ricos, no somos nada, hasta Chile no gana. Entonces, hay que recapacitar, es mi opinión, doctor. Gracias. Muy bien, gracias por llamar. Aló, buenas noches. Buenas noches, doctor. Adelante. Mire, acá en el Perú estamos en una situación donde tenemos, por culpa de esta educación, tenemos el entreguismo, el servilismo, se brota por todas partes. Estamos infectados de esa gente por culpa de esta educación. Mire, el alcalde de Cusco, en una forma vergonzosa, va a recibir en forma de préstamo una joya que pertenece al Perú y que dicen que Estados Unidos se lo va a entregar de esa manera, cuando todos los bienes culturales, arqueológicos, pertenecen al Perú. Entonces, Estados Unidos no nos puede dar algo que nos ha robado, pues, no les pertenece. Sin embargo, ese alcalde de Cusco, en forma entreguista, dice que sí, que lo reciben en forma de préstamo, cuando bien debería, cosa que entre, esto no debe salir, porque esto nos pertenece. ¿Qué entreguismo que hay aquí en este país? Muy bien, vamos a tomar nota para ver qué hacemos con nuestra patria y volverlo a una reorganización total para destruir no solamente la corrupción existente en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, el Ministerio Público, y para eso tenemos que recuperar nuestra identidad nacional y volver como nuestros héroes para luchar y lograr como objetivos nacionales esos principios. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. Doctor Miro, ella te llamó un señor, tenga cuidado, doctor, no te llamó un señor que estaba encomiando a Garrido Leca. Esos comunistas recalcitrados, doctor, ¿no es cierto? Quieren vuelta con sus ideales, engañar a la juventud, engañar a San Marquinos, como lo hizo en la década del 80, 90, doctor, en la cual muchos muchachos no terminaron sus estudios, doctor, y hasta ahorita pagando cárcel, y muchos de ellos todavía, y otros libres, y ya muy tarde pueden rehacer su vida de ese engaño artífice y fatal que les han hecho. Este se llamó este señor quejándose que porque Garrido Leca era inocente y que le había puesto 20 y tantos años. Mucho cuidado con estos comunistas, esos son los que desequilibran todo. No, es que por mí fuera pena de muerte, doctor, o ahorcarlos en público, es lo que merecen, doctor, gracias. Bueno, en el gobierno dictatorial de Fujimori se le condenó a ella 25 años de pena privativa de libertad, cumplió la pena, salió en libertad. Y si le han encontrado responsabilidad es porque ya cumplió y ella ha aceptado los delitos. En consecuencia, nadie puede decir que no, porque eso ya está visto. Los abogados que ha tenido no han pedido revisión, no han interpuesto acción de garantía, sino que ha estado conforme con la pena impuesta durante el gobierno dictatorial de Fujimori, porque si le hubieran encontrado mayor como Abimael Guzmán, quizás le hubieran puesto una cadena perpetua. Bien, vamos a escuchar el himno del detective. Adelante, control.
Que viva la Policía de Investigaciones del Perú. Amigos, gracias por la atención prestada y hasta el próximo lunes. Tengan ustedes muy buenas noches.